Buenas noches, ¿cómo están todos? Fernando, hola, gracias por acompañarnos. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos proteger el futuro de todos estos niños colombianos que nacen día a día y que tocan nuestras manos. El tema que nos trae es muy importante. Inmunizar o esperar. ¿Qué decisiones críticas tenemos frente a influenza, virus sincitial respiratorio y COVID-19 en niños y qué situación actual estamos viviendo en el país? No tengo particularmente ningún conflicto de interés para esta conferencia. Todos los datos están con base en la evidencia y lo que tenemos disponible en el país hoy para proteger a nuestros niños colombianos de estos tres virus que cobran vidas y generan secuelas. Lo más importante es entender qué nos trae acá, qué hace que estemos acá reunidos en esta noche. Y el primero de los temas es analizar la situación de la infección respiratoria por el virus de la influenza, por virus sincitial respiratorio y por COVID-19 en el mundo y por supuesto en nuestro país, en la edad pediátrica, entendiendo qué similitudes y qué diferencias tenemos en virus respiratorios que tienen un origen diferente, pero un comportamiento en morbi-mortalidad significativo, que entendamos beneficios de inmunización. Por eso vamos a hablar un poco de vacuna y vamos a hablar también de anticuerpo monoclonal, como ambos generan algo que se llama el acto de inmunizar. Inmunizar para proteger durante toda la vida. Y comprender cómo lo podemos hacer mejor desde nuestra actividad profesional como pediatras de urgencias, como pediatras de consulta externa, como pediatras de unidad de cuidado intensivo pediátrico y neonatal, y por supuesto como visitadores de pediátricos prenatales, desde la consulta prenatal, que es un rol al que cada vez más estamos llamados. Una cuña parcial para que por favor sigan este grupo de infectólogos pediatras en el país que están dedicados a la investigación de virus respiratorios. Tenemos unos datos muy interesantes y muchos de estos datos son los que van a ver reflejados en la noche de hoy de esta interacción de estos tres virus en la carga de enfermedad y en lo que hoy conocemos más allá de la infección aguda. ¿Qué tan importantes son en la vida del ser humano? ¿Qué similitudes y qué diferencias encontramos entre influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio? El punto más importante, la infección respiratoria alta, lo sabemos como pediatras, representa un gasto importante de recursos del sistema de salud. La causa número uno de mortalidad en el mundo es la infección respiratoria baja. Entonces ya empezamos a decir los virus no solo dan infección respiratoria alta, sino también pueden generar neumonía y hace parte de esa morbimortalidad mundial. Y miren cómo más del 50% de las neumonías que hoy estamos tratando son virales y causas muy comunes, COVID, influenza, sincitial. 85% de las exacerbaciones asmáticas son por virus, inducidas por virus. Y casi 90% de los casos de los bronquiolitis, lo vemos, son virales y ahí sincitial es el rey con corona eterna. Esta realidad es mucho más sentida en países como el nuestro, de medianos ingresos, y con datos estimados con el uso actual de la tecnología molecular, a pesar de que no en todos hacemos diagnóstico, sabemos que la carga de enfermedad respiratoria por esos tres virus es significativa. Y hoy reivindicamos el papel de los virus, no solo en el niño, sino en el adulto. Pero en el niño es muy importante que entendamos que no solo generan rinofaringitis, infección del tracto respiratorio superior. Miren que cada vez más hablamos de enfermedad del tracto respiratorio inferior. Y por años se describía solamente en neumonía el virus sincitial respiratorio de influenza. Hoy sabemos que no solo es influenza, no solo es SARS-CoV-2, es sincitial. Por supuesto, metaneumovirus, coronavirus humanos diferentes a COVID, rinovirus y adenovirus. Miren cómo hemos ido reescribiendo el papel de la etiología viral y entendiendo que el virus replica arriba, pero también puede replicar abajo y generar procesos de neumonía. Y hoy tenemos pacientes en ECMO por COVID, por influenza o por sincitial, sin antibióticos porque su único origen de la causa de la enfermedad es la etiología viral. Y no lo olviden, miren dónde inicia todo, en la nasofaringe. Y en la nasofaringe hay un juego muy siniestro entre los virus y las bacterias y un papel que facilita que las bacterias que ahí están colonizando puedan invadir el tracto respiratorio inferior y generar neumonías superimpuestas bacterianas. Es un doble riesgo que enfrentamos y lo que vemos después de la apertura de COVID
que ya los virus no están llegando solos, están llegando en parejas, en tríos, en cuartetos, y pareciera ser que entre más diagnósticos, es decir, entre más coinfecciones haya, pareciera ser que el curso de necesidad de hospitalización y atención es más alta. Retiremos, por favor, el mito de la patología viral benigna. Saquemos ese nombre de medio solo gripa. A veces no es solo la gripa, es ese avance de neumonía viral, es esa bronquiolitis que puede ser grave, es ese club laringio que puede ser grave, es esa bronquitis crónica, ¿cierto? Es ese riesgo de neumonía bacteriana superimpuesta. Y hoy entendemos a los virus causando desde la rinofaringitis, procesos de laringitis, exacerbación de crisis asmática y un antes y un después muy descrito en virus sincitial en esa activación de la marcha tópica para síndrome broncoobstructivo recurrente, síndrome sibilante o asma y por supuesto neumonías virales y sepsis virales. También saliendo de pulmón, cuadros de otitis media y cuadros por supuesto muy comunes para nosotros como la bronquiolitis. Entonces hoy ya entendemos que algunas veces se autolimitan, hay cuadros de mayor gravedad y por supuesto esto genera estancias y la estancia hospitalaria aumenta el costo por donde lo miremos y tiene un impacto multidimensional, no solo para el paciente, sino para su acompañante, impacto laboral y gasto en este sistema de salud que está tan golpeado y que día a día estamos viendo las deficiencias cada vez más evidentes en atender a nuestros pacientes. Por eso, desde la prevención, la apuesta es hacer absolutamente todo lo que podamos. Este es todo el espectro de la enfermedad y hoy describimos particularmente para sincitial la marcha sibilante. Y miren, y no los olvidemos porque existen en pediatría. El long COVID, secuelas de COVID, cansancio, disminución de procesos de atención escolar, astenia, adinamia, hiporexia, no volví a ser yo después del COVID, más allá de caída de pelo crónico, poliartralgias, cansancio o fatiga crónica, disminución de la capacidad funcional residual que tenemos pulmonar. Secuelas del sincitial que las conocemos, no las conocemos como el long sincitial, pero sí que son largas y crónicas para toda la vida, e influenza, que cada vez más describimos el cuadro agudo y la morbimortalidad en el largo plazo. ¿Cómo estamos en estos tres virus en el mundo? Ocupamos en la torta en menores de 5 años un gran espacio de las causas de muerte ocasionadas por patología respiratoria. Y miren cómo, en números de millones estimados, los que más mueren, los niños que más mueren antes de los 5 años, mueren por patologías respiratorias desde el punto de vista de infecciones. Es lo más significativo. Y si nos vamos a un desglose de cuál es el estimado anual en países que tienen muy buena epidemiología de morbo y mortalidad, y yo lo quiero discriminar por sincitial, influenza y COVID, miren la tasa de hospitalización por 100.000 niños, cómo es tan alta en sincitial, ¿cierto? Sobre todo en menores de un año, que es donde mayor impacto vamos a tener. Y hasta los 5 años, cómo involucra un gran número de hospitalizaciones por 100.000 niños. De hecho, es el virus que más hospitalizaciones tiene en relación a nacimientos o a recién nacidos o a lactantes menores de 2 años. Comparado con influenza en la misma edad, miren, y comparado con COVID-19. Pero si nos vamos a mortalidad, la historia no cambia. COVID mata, sí. Influenza mata también. Y sincitial mata y mata más, sobre todo en aquellos menores de un año, menores de 6 meses, con comorbilidad o factores de riesgo. Es cierto que ninguno de estos virus contempla necesariamente o diferencia significativamente el niño sano del adulto, pero sí que es cierto que identificar tempranamente el que tenga factor de riesgo es poner todo nuestro esfuerzo en que él jamás quede desprotegido. Los tres tienen un punto en común. Hay limitaciones terapéuticas en Colombia o ausencia de opciones. Entonces, ¿cómo la medicina en los virus conocidos de sincitial, influenza y COVID nos limita y nos ata la mano cuando hacemos diagnóstico como pediatras en pensar qué puedo ofrecerle a mi paciente? Si fallamos en prevención, ¿qué nos queda al momento? Hacer diagnóstico para poder objetivizar la posibilidad de un tratamiento y si vamos a dar tratamiento, ¿qué virus tienen tratamiento? Ustedes ver que influenza tiene muchas opciones en el mundo, pero la única opción disponible en Colombia hoy es el oseltamivir. Y eso con criterios claros, que se den las primeras 48 horas del diagnóstico. Es solamente por vía oral, ¿cierto? Desde las 2 semanas de vida lo puede utilizar
y a veces tenemos dificultad en conseguirlo cuando estamos en aumento de la circulación porque es un medicamento que sigue siendo controlado. Para el COVID-19, la triste realidad, ni Paxlovid, ni Molnupiravir, ni Remdesivir, a pesar de todo lo que ya pasó de pandemia, hoy están disponibles en Colombia. Algunos, si pudieran estar, solo el Remdesivir tiene una opción endovenosa disponible para niños, los demás solamente indicados en adultos en mayores de 12 años. Entonces miren esa condición tan catastrófica. No solo tenemos pocas opciones como influenza, sino que no existen las que están en el mundo validadas en COVID, y tocilizumab, un medicamento solo en cuadros severos, muy difícil de autorizar y muy difícil de conciliar con la especialidad de cuidado crítico en casos muy graves de COVID-19 refractarios, hipoxemias refractarias o pacientes críticos. Y sincitial, que es la cereza del pastel, no tiene hoy tratamiento disponible. Entonces, miren la realidad, aterrizarnos en la realidad es importante porque esto nos hace preguntarnos dónde recae nuestra responsabilidad con los virus respiratorios, sobre todo con estos tres que arrastran la mayor morbo y mortalidad. Por supuesto que hagamos diagnóstico correcto y vamos a hablar un poquito de qué es diagnóstico correcto. No es solo quedarnos con decir neumonía o bronquiolitis, es bronquiolitis causada por quién, neumonía causada por quién. Prevención adecuada en el momento crítico, el núcleo central de esta conferencia. El momento crítico es hoy, no podemos esperar porque la enfermedad está ahí tocando la puerta de nuestros pacientes. Recuerden que las enfermedades infecciosas son un símil a la patología oncológica. Hoy estoy bien y mañana estoy enfermo, mañana estoy infectado y puedo tener un desenlace muy grave. Y llegar al tratamiento como opción si fallamos en lo anterior cuando sea posible, y vieron cómo en muy pocos casos lo podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico correcto, doctores, mi gran mensaje es importante no solo en el ambulatorio, sino en el hospitalario. Una gran carga de enfermedad ocurre en el paciente ambulatorio, de la consulta prioritaria, la consulta en la farmacia. De hecho, en países como el nuestro, 70-80% de los niños que mueren por sincitial son de características ambulatorias, incluso no alcanzan a tocar la puerta hospitalaria. Y si llegan, llegan muy críticos, gravemente enfermos y tienen una mortalidad muy, muy temprana. Miren lo que nos dicen las guías. Incluso en el ambulatorio yo debería intentar ordenar la prueba diagnóstica para 4 patógenos: COVID, influenza sincitial y micoplasma neumonía. Lo estamos haciendo y miren particularmente los 3 que nos traen hoy. Evidentemente, si yo asumo virus por características clínicas, coriza, sintomatología, vacunaciones bacterianas previas completas, no debería gastar del recurso en salud más pruebas ni laboratorios adicionales. Y ojo con diagnóstico de neumonía bacteriana solo por taquipnea, respiración rápida y fiebre, porque esto lleva a sobrediagnósticos y nos quedamos exclusivamente con los criterios de Organización Mundial de la Salud. Miren cómo cada vez más hacer diagnóstico por prueba molecular ambulatoria va a ser un punto de buena práctica clínica en el ejercicio profesional de nuestra actividad diaria. Es muy importante porque hasta el 60% de lo que se gasta en salud respiratoria ocurre es ambulatorio. El mayor gasto es cuando mandamos antibióticos, porque no tenemos un diagnóstico que nos oriente. Lamentablemente, sí, somos como Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Yo puedo creer que el paciente tiene una influenza, pero si usted no me la prueba y ese cuadro está muy larvado y también tiene 14.000, 15.000 leucocitos en los laboratorios, yo me voy a ver muy tentado a usar antibióticos. Y miren que el 50% del dinero se da en prescripción inadecuada de los antibióticos, hacer imágenes o mandar inhaloterapia. Lo que más prescribimos, acitromicina y quinolonas. Y ojo con esto, porque estamos prescribiendo medicamentos indispensables en un país como Tuberculombia que deberíamos reservar. Muy importante entender por qué es importante ser diagnóstico, porque el 90% de la etiología es viral, menos del 10% de lo ambulatorio se sobreinfecta, pero si yo no confirmo, no voy a tener un abordaje adecuado. Entonces voy a tener casos sintomáticos ambulatorios sin estudio y es ese gran nicho que nunca voy a ver, nunca voy a saber y no voy a cambiar la historia de la enfermedad. En el hospitalizado sí que no hay discusión. Acá todos los que estamos acá conectados tenemos herramientas diagnósticas. Desde la inmunocromatografía o prueba de embarazo en bandita, que es esa famosa pruebita que usted pone en la muestra respiratoria, corre y me muestra banda,
hasta lo que deberíamos hacer hoy, que son pruebas moleculares. Y la prueba molecular respiratoria no debería estar segmentada solo al paciente que está críticamente enfermo, porque hay mucho paciente hospitalizado, por ejemplo, con sincitial, que tiene riesgo y que si no lo identifico no lo voy a saber, al que le voy a poner antibióticos porque no le hice diagnóstico estando en cama, porque no está en la UCI, y adicionalmente a quien no le voy a montar aislamiento de gotas y contacto y voy a generar brotes hospitalarios. El diagnóstico hospitalario desde la admisión está indicado en los pacientes. Y esto es un punto de buena práctica, no es el costo de la prueba en el hoy, es lo que la prueba me otorga, la capacidad que va a tener el pediatra de no administrar antibióticos, la capacidad de un aislamiento para controlar brotes y de entender que si ese paciente se infectó, por ejemplo, por un sincitial, yo seguramente lo quiera seguir ambulatoriamente porque hoy sé que puede inducir marcha sibilante, activar fenómenos como el asma o tener impacto en su función pulmonar y más allá del pulmón. En niños grandes, cultivos de esputos y dije neumonía debería ser la pauta, al igual que en el adulto, mayores de 8 o 10 años. Y un punto también sin discusión, todo paciente con inmunocompromiso admitido debería tener una prueba molecular. Esto es muy importante, les muestro cómo la atención hospitalaria también hay un alto consumo de antibióticos y la punta del iceberg es aquel que está en la unidad de cuidado crítico y creer que solo le debo hacer diagnóstico molecular el que está en UCI. Pero ¿qué pasa con todos los que están ocupando cama hospitalaria? Se quedan 7 o 10 días recibiendo antibióticos que no requieren, presionando resistencia y haciendo gasto del sistema de salud. Recuerden, la mayor carga de enfermedad se encuentra en personas sin factores de riesgo, tanto adultos como niños, y que no necesariamente ingresan a la UCI, pero deberían tener diagnóstico. Ver para saber es importante y todas las guías del paciente pediátrico hospitalizado incluyen en todos los diagnósticos de neumonía, en todos los diagnósticos de neumonía adquirida en la comunidad, la necesidad de que usted haga PCR para detección de patología viral porque entendemos la importancia del patógeno viral. ¿Qué pasa cuando no tenemos inmunoprevención? ¿Qué son las secuelas? ¿Qué es lo que voy a esperar no solo de virus sincitial, de influenza y de COVID? Por supuesto, eventos de asma o sibilancias. Miren que una infección respiratoria aguda no prevenida porque el paciente no recibió anticuerpo monoclonal en pacientes con factores de riesgo, no recibió vacunación para influenza, no es vacunado para COVID, tiene en el seguimiento, en sus meses siguientes, 3 años de vida, alteración en su capacidad pulmonar, es decir, un riesgo de enfermedad pulmonar restrictiva, incluso a futuro un riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y miren los virus para los que está descrito esta condición. Y lo sabemos, miren, desde el 2015, un seguimiento de pacientes que se infectaron por estos virus. Y de estos 4, 3 hoy tienen un mecanismo de prevención en Colombia que podemos garantizar. Y mírenlo en datos del adulto. Si yo sigo a estos pacientes, que fue lo que se hizo en Wales, Escocia y Reino Unido, a largo plazo, a 48 años de seguimiento, y evalúo qué tanto impacta adquirir una infección en edad muy temprana, no prevenida por no tener inmunización. Y hoy sabemos que adquirir cualquiera de estos virus nos dobla el riesgo de muerte en el adulto, o sea, 2 veces más riesgo de muerte prematura en el adulto, un factor de riesgo independiente. O sea, hacer todo lo posible que podamos en nuestros lactantes por proteger contra estos virus y mientras podamos garantizar continuidad en la vacunación de influenza de ahí en la edad pediátrica escolar es ideal. Mírenlo solo viendo sincitial. Una adquisición de infección por sincitial muy temprana en la vida nos habla ya de salud respiratoria a largo plazo. Entonces, no solo es que se infecte la mamá, sino que adquiera la infección muy temprana en la infancia. Y miren cómo cambio todo este exposoma y voy a tener un niño que tenga una alta probabilidad, sobre todo si hay un ambiente, una epigenética asociada, de un síndrome sibilante recurrente, de asma, deterioro en función pulmonar, EPOC y por supuesto mortalidad. Y como esto es de 3 virus y sobre todo centrados en sincitial, recordarles que esto de sincitial dio pie para que hiciéramos la evaluación de los otros virus. Venga, influenza importa, COVID importa y hoy sabemos que sí, que un factor de riesgo individual en la edad escolar y en la edad temprana es adquirir una infección de etiología viral. Es decir, si quisiéramos prevenir esta gran carga de enfermedad en el adulto, obesidad, asma, y la exposición adicional que tienen a vapeo, tabaquismo
o estilos de vida sedentarios, pues claro que impactaríamos haciendo inmunoprevención. A Sincitial se le describe esto tan bonito. Si yo evito esta infección del tracto respiratorio inferior, reduzco todas las causas adicionales de reconsulta por enfermedad del tracto respiratorio inferior. Reduzco la hospitalización, reduzco el uso inapropiado de antibióticos, toda la causa de muertes, y es algo que se sostiene cuando yo sigo a 5 años, mejorando salud pulmonar, disminuyendo los eventos sibilantes, disminuyendo evidentemente el riesgo de asma, por supuesto el riesgo de uso de inhaloterapia, y miren que sigue más allá de los 5 años. O sea, prevenir en tempranas edades es fundamental para una salud respiratoria, y no solo respiratoria, general a largo plazo. Y es algo que de Sincitial hemos aprendido y que hoy se extrapola en influenza y en COVID-19. Y quiero mostrarles lo errático de los virus. Miren mis datos de mi hospital. Marzo 23 del 2025 a marzo 29 del 2025, que circulaba. COVID, 3.5%. Todas las influencias, más o menos un 7%. Rinovirus, un 16%. Metaneumo, un 5%. Miren qué importante. Acá pareciera que el pico lo domina Rino, que sabemos que Rino tiene una gran connotación permanente en el año, solo acompañado. Pero miren cómo el dato que les quiero mostrar. Patógenos respiratorios conocidos, SARS-CoV-2, influenza, virus incital respiratorio, adenovirus, metaneumo y pilas, porque los 3 primeros tienen posibilidad de inmunoprevención. Sabemos que aumentan el riesgo tanto de enfermedad meningocócica invasiva como de enfermedad neumocócica invasiva. Invasiva hablamos de neumonía grave, bacteriémica, meningitis. Entonces es muy importante porque todo funciona como un ecosistema. Hoy ya no es suficiente tener vacuna de neumococo si no lo acompaño con inmunoprevención para virus, porque igual yo puedo tener colonizando un serotipo de neumococo diferente, el patógeno viral inflamar mi nasofaringe y permitir que este juego macabro virus bacteria se dé y hayan eventos de neumonía. Cambiamos de marzo a junio. Miren, hoy coronavirus pareciera no estar reportándose ni los humanos ni los no humanos. Pareciera, les voy a mostrar que no es del todo cierto. Esto aparece en cualquier momento, casi son las infecciones. Mayor circulación de influenza A y Sincitial. Miren cómo está mi ciudad hoy en Sincitial. Pasamos de un 3.5% a un 42% de las detecciones. Y este es un hospital privilegiado. Nosotros hacemos diagnóstico a todo paciente admitido hospitalario. O sea, están viendo la cifra real de cuántos de los que se hospitalizan es por sincitial, no de cuántos llegaron a la UCI por sincitial. 42% de los que están hoy en mi institución por patología respiratoria tienen virus sincitial respiratorio. Y no es solo una mirada a la UCI. Por eso la inmunoprevención es vital, entendiendo adicionalmente que vivimos en una región tropical y acá la variación es impredecible. Y así como sincitial interactúa con rinovirus, sincitial interactúa con neumococo y permite mayor invasión de ese neumococo, es cierto también que influenza lo permite, es cierto que COVID-19 lo permite y aumenta el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, meningocócica invasiva, por hemófilus capsular B y no capsular, que son esas neumonías graves que vemos, y por eso uno ya empieza a entender como pediatra que las neumonías bacterianas graves no inician súbitas. La neumonía silente por neumococo es inusual. Casi siempre hay 5 o 7 días de un cuadro respiratorio alto que no mejora, deterioro clínico, fiebre persistente, dificultad respiratoria, y ahí está la neumonía bacteriana. Y no solo eso, sino que lo que vimos, exacerban los eventos de fibrosis quística y las crisis asmáticas y terminan en sobreprescripción de antibióticos. Miren cómo el aumento de influenza, de sincitial y de COVID no solo aumenta los datos de neumonía bacteriémica, y este es el estudio de Rondagan, muy importante, que se dio incluso durante la pandemia. Miren que cuando cae el evento de circulación viral, que fue lo que vimos, los niños dejaron de enfermar por sincitial, dejaron de enfermar por influenza, evidentemente caen los eventos de enfermedad neumocócica invasiva. Y miren el dato importante, los niños seguían colonizados por neumococo, por serotipos de neumococo. No es que el neumococo dejó de estar, es que los virus no estaban ahí presentes en pandemia por el encierro que hubo, y pues si no estaban, no generaban ese riesgo, la inflamación y esa interacción terrorífica para que invadieran estas bacterias. Por eso apenas abrimos 2022 todos los cuadros de, digamos, de aislamiento,
Miren cómo se disparó el neumococo, miren cómo se disparó el hemófilos y la Neisseria meningitis. ¿Qué tiene esto en relación? Evidentemente, tenemos el aumento de la circulación viral de patógenos como sincitial, como influenza y como COVID-19. Y estos datos del doctor Iván Felipe que tomamos en Viral y que él se ha permitido moldear en su centro, muestran claramente lo que sabemos todos en todo el país. Si yo aumento, la azulita es la circulación de sincitial, a medida que aumenta la circulación del virus sincitial, de consultas por niños infectados porque no hicimos inmunoprevención posible, en este momento al menos la que tenemos como herramienta colombiana hoy disponible para todos los que tengan sus condiciones de riesgo. Si yo no la administro, se llenan las camas y a medida que lleno camas, estas barras grises significa ocupación. Entre más sincitial, más ocupación y, por supuesto, se asocia al uso inadecuado de antibióticos. Entonces, no solo ocupo más, sino prescribo más antibióticos. Y recuerden que esto es cierto también para COVID. En COVID la sobreinfección no era mayor del 15% y a pesar de eso, el 80% de los infectados por COVID en el mundo prácticamente recibieron antibióticos. Miren también, si lo vamos a patologías clásicas descritas en sincitial, como aumenta circulación de sincitial y aumenta las fichas de notificación de bronquiolitis o de ira grave inusitada. Y muy importante, sincitial, comparación con adeno, sincitial en este caso es el moradito, cómo arrastra la mayor cantidad de consulta, que es la línea verde de urgencias, y por supuesto la línea azul de hospitalización. Indiscutiblemente es un virus temible que hay que hacer inmunoprevención al igual que influenza y COVID. Y cómo no solo es ocupación, miren los picos de sincitial, sino la prescripción de ampicilina, terapia que nos han enseñado para neumonía adquirida en comunidad. Si yo no hago diagnóstico o si lo hago y no creo, pues voy a terminar sobreprescribiendo antibióticos y si no hago prevención, pues voy a terminar haciendo doble daño, ocupando cama, generando secuelas y gastando antibióticos innecesarios. Casi que el incremento en la prescripción de los antibióticos es lineal. Miren cómo se sube. Es increíble cómo el consumo de antibióticos se da casi 2 veces o 3 veces más en alta circulación del virus sincitial respiratorio. Y no es solo la infección, doctores, es el uso desmedido de antibióticos, la presión de resistencia y la modificación del microbioma. Hoy sabemos que esto es muy importante porque los virus respiratorios van más allá del pulmón, modificación del microbioma afecta a cada uno de nuestros sistemas y tejidos, cada uno tiene un microbioma particular. Miren cómo en influenza se describen complicaciones cardiovasculares, infartos, eventos cerebrovasculares, sobre todo en el mayor de 50 años, pero no están excluidos los niños. En niños usualmente pericarditis o miocarditis están descritas. Y luego saltamos al SARS-CoV-2 y lo mismo. Eventos de miocarditis, eventos de falla cardíaca, el famoso SIMSTAC de la población pediátrica o el MISC, ¿cierto? Síndrome multiinflamatorio sistémico que se comporta similar a la enfermedad de Kawasaki. Y sincitial, que hoy tiene en jaque a los adultos y que sabemos que, si bien no tan frecuente, puede generar también afecciones cardiovasculares. Y se los voy a traer aterrizados en patologías que hemos lamentablemente las hemos pasado como del común. Miren el long COVID. Puede afectar hasta el 20% de niños y adultos jóvenes. Y cuando yo les hablo de long COVID, y esto es un niño, esta es una publicación muy interesante para que la leamos en población pediátrica, podemos tener acortamiento de la respiración, dolor torácico como secuelas del long COVID. Podemos tener tos crónica de más de 3 semanas de duración, intolerancia al ejercicio, requieren un proceso de rehabilitación cardiopulmonar, síntomas neurológicos secuelares, cefaleas continuas, parestesias, disestesias, temblor, vértigo, ortostatismo, famoso POTS, eventos de disautonomía, ¿cierto? Muy importante igualmente la parte mental. Miren cómo exacerba ansiedad, depresión, cómo tenemos esa pérdida de capacidades para nuestra vida diaria que se describía con influenza, bueno, en COVID también y en sincitial también. Impulsividad, irritabilidad, síntomas constitucionales, astenia, dinamia, fatiga, malestar general, rinorrea crónica, congestión nasal crónica, por supuesto esta cronicidad, los efectos de discesia que habíamos visto en el cuadro inicial del COVID agudo.
cuadros gastrointestinales de dolor abdominal crónico, ¿cierto? Que exceden ese diagnóstico funcional. Los cardiovasculares tan importantes y siquiera los más comunes en COVID crónico o long COVID, condiciones hematológicas e incluso reproductivas, que esto se vivió con mucha frecuencia en mujeres adolescentes, condiciones musculoesqueléticas y dermatológicas. Y esto es para mostrarles que el long influencia existe y hoy lo llaman long flu. Es menos frecuente, pero existe. Y por eso prevenir también es importante. Este artículo para que lo tengan, esas complicaciones escondidas de la influenza y como influenza hoy no es solo el cuadro agudo, es lo crónico que me deja. Y en sincitial, si bien no se llama long sincitial, debería tener ese gran denominador que sea grandes secuelas en sincitial. Secuelas agudas o comorbilidades agudas, cuando impactan otitis aguda media, en bronquiolitis, en enfermedad respiratoria, SDRA, intubación, UCI, sibilancias, necesidad de antibióticos sin criterio, hospitalización y uso del servicio de emergencias. Pero ¿qué pasa cuando yo les digo que sincitial, este es un sincitial, pero que facilitó la invasión de, miren estas bacterias, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus meticilino resistente? Entonces el interplay y ese riesgo del sincitial no es solo que me mande a UCI y me intuben, esté en ECMO por sincitial. Es como una bronquiolitis grave puede tener invasión de patógenos bacterianos favorecidos por un sincitial, favorecidos por una influenza o por COVID. Y por supuesto desenlaces más graves porque ya no solo estamos tratando el virus, sino sobre infecciones bacterianas superimpuestas. Y en sincitial, recuérdenlo, tener ausencia de infección por sincitial en la infancia, sobre todo en la infancia temprana, antes de los 2 años, sobre todo antes del año, impacta o disminuye el 26% del riesgo de asma en la niñez, incluso en pacientes con índice predictor de asma positivo. Y mírenlo, en infecciones tempranas lo habíamos visto, estas complicaciones que pueden tener, incluyendo el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que lo sabemos como pediatras, involucra una gran alteración de aprendizaje, de salud cardiovascular en nuestros pacientes pediátricos. Por eso la mejor herramienta, doctores, lo que nos aterriza hoy acá es que hayamos hecho un repaso por la gran carga de morbimortalidad, la necesidad de que hagamos diagnóstico, al menos empezarlo en todos los hospitalarios, y hacer inmunoprevención, inmunizar o esperar, realmente es una decisión crítica. La inmunización es una herramienta poderosa. Si yo prevengo la enfermedad, pues no lo voy a tener que hospitalizar, evito la atención y su convalecencia. Es el long COVID, es el long flu, esas secuelas de sincitial. Hago protección de rebaño en las vacunas que lo permitan o en los biológicos que lo permitan. Mejoría en salud física y mental, lo vimos, o al menos conservar lo que se tiene. Reducción de la resistencia por 2 vías. No solo no me voy a ver proclive a no utilizar antibióticos, sino que si los debo usar no me va a dar, si el paciente llega y está vacunado, evidentemente no solo no le prescribo, sino que adicionalmente no me voy a ir a amplio espectro, no voy a usar meropenem, piperacina, tazobactam, y de esta manera voy a conservar esa microbiota de ese paciente y no voy a hacer resistencia. Si lo vemos en términos que los pediatras nos tienen que movilizar, que son económicos, ahorramos en gastos médicos, ahorramos tiempo productivo de pacientes y cuidadores. Hablamos de una herramienta de equidad en salud. Doctores, ustedes tienen en su disposición 3 herramientas que hoy el paciente no tiene que entender que existen. Usted tiene que recomendarlas porque está convencido del impacto que tienen en su población. Fortalece el sistema de salud y aumenta la productividad laboral. Por eso, cuando hablamos de inmunoprevención para estos virus respiratorios, no podemos desconocer el papel de la gestante. Influenza y COVID se deben y se pueden administrar en la gestante en cualquier momento del embarazo y en cada embarazo. Y si bien Sincitial tiene aprobación internacional y un plan piloto disponible para Colombia en Chocó y La Guajira, hoy la única herramienta disponible es Palivizumab como anticuerpo monoclonal en población de riesgo. La protección del bebé inicia en la mamá, esa mamá va a generar anticuerpos para influenza y COVID, se pasan por placenta y por lactancia, pero miren el punto adicional, doctores, por favor, influenza y COVID-19 están pensadas es para proteger exclusivamente a la mamá en el embarazo y de bono, las vacunas son tan benevolentes que de bono van a proteger al bebé, pero están pensadas es en la mamá.
esa mamá que se adquiere una infección por influenza va a tener más riesgo de ventilación mecánica invasiva, ingreso a UCI, parto prematuro y lo mismo con COVID-19. Por eso es tan importante que los pediatras seamos una voz activa en recomendar la inmunización para influenza y COVID-19 en el embarazo. Es muy importante y cuando Sincitial sea una realidad en el país para todas las maternas. Las llamé vacunas respiratorias. ¿Qué tenemos disponibles? COVID-19 en pediatría. Ya ha nacido el niño desde los 6 meses. Las estamos recomendando. Miren la cobertura, menos del 10% y el COVID sigue estando presente. Influenza anual desde los 6 meses. Y por supuesto, hoy el anticuerpo monoclonal virus sincitial respiratorio palivizumab, dirigido a evitar ese ingreso del virus a nuestras células y a que no genere enfermedad. Y miren hasta cuándo podemos hacer protección en pacientes candidatos que no hayan recibido, pero que identifiquemos en algún momento de riesgo, hasta los 24 meses. Es muy importante que sepamos que la herramienta debe iniciar temprano, identificación de riesgo neonatal el 100% deberían quedar cubiertos, pero si por alguna razón del destino la cardiopatía es tardía, la neumopatía es tardía, se le diagnosticó la inmunodeficiencia tarde, antes de los 2 años, aún ahí hay un beneficio significativo. Vamos a analizarlo un poquito más allá en el adolescente. Sabemos que estas desaparecen, sin embargo, influenza está a disposición de la recomendación, sin embargo, se recomienda poco. Es gratis si hay comorbilidades, pero pareciera que no nos genera esa necesidad de recomendarlo, es un llamado a que lo hagamos. Y COVID-19 exactamente igual. Y miren, Bordetella pertussis, que hoy tiene en jaque al país por el brote de tosferina. Inicia en la gestante, termina ciclo de vacunación PAI a los 5 años y debe volver a empezarse a los 10 años y cada 10 años en toda la población, incluso sana. Así que en COVID e influenza, no olviden este mensaje que se va a repetir y de COVID e influenza aprendimos en Sincitial. Hay variación genética, hay escape inmune y por eso el riesgo de reinfecciones durante toda la vida. Son impredecibles. Incluso después de un cuadro previo, yo debo recomendar la vacunación y esto pasa en influenza. Siempre, si te da influenza, tú debes recomendarlo pasado la fase de convalecencia, 14 días en adelante, si el paciente ya se encuentra bien para evitar una reinfección por otro linaje o por otra línea genética, la influenza. Y ojo, si hay condiciones especiales donde gratuita y recuerden, tanto influenza como COVID hoy ya tienen full approval, aprobación completa en comorbilidad. No me detendré para mostrarles que influenza es a partir de los 6 meses en adelante, antes de los 8 años siempre son 2 dosis, recuerden espaciadas un mes, y luego debe ser plan de vacunación familiar año a año. En COVID-19, todos los pacientes pediátricos que no han recibido vacuna deberían recibir al menos las 2 dosis del priming y a partir de ahí solos los que tengan factores de riesgo en el mundo. Pero nos preocupan coberturas vacunales, con pertussis no llegamos a más del 80%, y cómo preocupa influenza, miren, en 2024, para la primera dosis 60% y de repente para la segunda, para ese priming exitoso de 6 y 7 meses, solo el 40%. Si yo antes de los 8 años no empiezo las 2 dosis, una separada, la otra un mes, el priming o el cebado con influenza no quedó correcto. Y miren gestantes, muy crítico también la cobertura de influenza. Preguntas, por favor, 1 y 2, si estás por ahí. Fernando, que me puedas ayudar. Creo que la 1 se nos pasó por delante, pero quisiera ver cómo se sienten ustedes con la inmunización, qué tanto la recomiendan. Listo, doctor. Ya le voy a enviar la pregunta número 1. Listo. Ahí está. Mis doctores, recomendaron vacunar contra COVID desde diciembre con la última cepa disponible. Cambio en diciembre, variante JN1. Miren los datos, cómo vamos. Una gran cantidad sí lo está haciendo, me alegra. Y ojalá esa recomendación sea todos pediátricos no vacunados y gestantes. Muy importante que seamos esa voz. Y para las pregunta 2, es una pregunta muy sencilla. Fernando, si me puedes ayudar. Ok, un segundo, doctor. ¿Quiere ver los resultados o no los comparto? Ya los vimos, 70, Ah, listo. 30, 70 sí está recomendando, Listo, 30% perfecto. no, pero muchos no sabíamos que Pregunta, esta ya ¿cuál me cambió en dijo? diciembre. ¿Dos? Sí, por favor.
Listo. Miren la Listo, ya 2. entonces. Influenza. Desaparece en el PAI a los 2 años. ¿Usted continúa recomendándola como plan familiar cada abril y cada mayo? Súper, súper. Qué fantástica respuesta. La gran mayoría lo hace y qué bueno que lo estemos haciendo. Esto es vital, vital para poder cortar estos ciclos epidémicos. Bueno, retomemos entonces un poquito, doctores, a la realidad que nos toca a todos. Miren, mi última materna, un gemelar, nunca vacunada durante la gestación, tuvo una cesárea de emergencia por SDRA, traslado a ECMO por influenza, solo una dosis de tétano. ¿Cómo los pediatras estamos llamados a cambiar esta historia? Miren su placa, miren su detección, miren la fecha. O sea, es una realidad que nos toca a todos. 24 añitos, ¿cómo lo pudimos haber hecho mejor? Fallamos todos en el sistema de prevención. Y los datos son preocupantes, pero no termina acá. Miren, solo 10% de las que se pueden vacunar con COVID están recibiendo la vacuna. De 450.000 gestantes, 45.000. Y no crean que el COVID es una mentira. Miren esto. 10 de julio, COVID con para influenza. 4 meses previamente sano. Podemos excusar que a esta edad igual no lo puedo inmunizar, pero la mamá no recibió vacuna, probablemente el paso transplacentario por lactancia hubiera servido. Y no fue una neumonía sencilla, miren, una neumonía complicada con tabiques y detección de aureos, después en el cultivo de la toracentesis. ¿Cómo sí lo podemos hacer mejor? No creer que nos puede tocar, pero verlo a diario sí que es una mala posición. Y Sincitial, no lo olviden, circula todo el año. ¿Recuerdan mi hospital? Hacemos diagnóstico todo el año, por eso todo el año lo vemos en picos continuos. No son dos picos tan marcados como Bogotá. Y miren, mientras Bogotá está en pico, Cartagena no, y cuando Cartagena está en pico, Bogotá no. Y esto puede cambiar en cualquier momento. Jamás bajan a cifras de menos del 13% global de detección, al menos en lo que en Viral hemos demostrado. Y puede ser tan alto como el 60% de las detecciones de todos los exámenes respiratorios. Somos diferentes indiscutiblemente a Estados Unidos y Chile. Y ya en Colombia, hoy, ¿qué podemos hacer? Un plan que se viene de vacunación en 2 departamentos, que es una estrategia que no va a luchar contra palivizumab, es complementaria, es un ecosistema, aquel que no pueda recibir vacunación materna, justo el menor de 35 semanas, justo el que tenga condición de riesgo por prematurez, pues ahí está la indicación, por supuesto, de palivizumab, nada cambió, no compiten, se complementan, una herramienta adicional que hoy viene a jugar con palivizumab para proteger a nuestros niños y que esperamos que el ministerio se pronuncie pronto con un lineamiento. Pero ya centrados en palivizumab, los invito a que tengan este QR, un ejercicio muy, muy lindo, que descarguen esta guía, que lo tengan en sus centros de atención, un ejercicio muy lindo del consenso de expertos del 2024 sobre palivizumab, que amplió la indicación porque entendimos lo que tenemos de riesgo. Entonces ya hoy lo administramos en todo paciente y su recomendación es fuerte, en todo prematuro con displasia y, ojo, con enfermedad respiratoria post-prematurez en ese primer año o en el segundo año si va a requerir usando oxígeno o medicamentos. Esto es muy, muy importante. O sea, tenemos hasta los 24 meses para garantizar esas 5 dosis, acceso y equidad en salud. Y muy importante, si hay otra etiología de enfermedad pulmonar como fibrosis quística, quistes pulmonares, mírenlo, malformaciones pulmonares congénitas, por Dios, entran también dentro de los criterios de la indicación del palivizumab, que es netamente una indicación médica. Y entendemos que hay alto riesgo de infección grave bajo ciertas condiciones, sí, pero quiero que aterricen a Colombia, el hacinamiento, la edad menor de 6 meses, asistir a guarderías, hermanos en casa, ausencia de lactancia, menos de la mitad logran completar lactancia más de 3 meses, tener menos de 3 meses de edad, displasia broncopulmonar o cardiopatías, pues al menos esto es el común denominador de los nacimientos en Colombia. Y recuerden, solo la prematurez, y quiero dejarles este mensaje, solo prematurez ya sea un factor de riesgo porque no es la edad cronológica, es la fisiología del prematuro. Así que como infectólogo hoy les quiero compartir este mensaje. Solo la edad ya es un factor de riesgo si es menor de 35 semanas. Por supuesto, en el ejercicio de la historia clínica y a raíz de este consenso de expertos, llénense de criterios para justificar este anticuerpo monoclonal. Pero entendamos que solo la edad ya es el factor de riesgo porque es un pulmón fisiológicamente más susceptible a peores desenlaces.
Cada factor de riesgo hoy, con la evidencia más actualizada 2025, es un factor de riesgo independiente. No requiere en general sumar. Si lo quiere hacer, eso es para justificar más factores de riesgo. Pero esto es muy importante porque ¿cuántos de ellos vemos a diario? En otras palabras, ¿cuántos salvamos a diario? No olviden que se administran dosis de 15 miligramos por kilo. En prematuros de 32 semanas sin discusión a todos y menores de 35 con dos o más factores de riesgo que vimos, pero con mi mensaje, ya tener menos de 35 semanas es un factor de riesgo que debería valer para la indicación. Por supuesto, displasia broncopulmonar y lo lindo de este consenso, ya en errores innatos de la inmunidad, una hipogamaglobulinemia común variable diagnosticada a los 18 meses, ahí cabe palivizumab. Un síndrome de Down con cardiopatía o enfermedad pulmonar diagnosticado a los 6, 8 meses, ahí cae palivizumab. Y esto es importante porque el Down sí que tiene asociación con Otruncal, recuerden, canales AB, ¿cierto? Y por supuesto también CIA, CIB y algunas con hiperflujo. Fibrosis quística, que lo tenemos y cada vez más se diagnostica con tamizaje ampliado en nuestro país. Y quiero estos últimos minutos dedicarles a mostrarles cómo la reinfección por sincitial existe, como existe en COVID y en influenza. Y por eso esta pregunta, Fernando, si me ayudas. Si a ustedes les llega un paciente que está en tratamiento, Fernando, de la pregunta 3, con palivizumab y está recibiendo la inmunoprofilaxis y hace infección de brecha, es decir, 2 dosis, hoy lo diagnostican por sincitial, ¿usted completa las 5 o suspende la administración? Ya está al aire, doctor. Sí, ya la estamos viendo. Miren que hay un porcentaje muy pequeño, pero significativo, que en esta población que ya es de riesgo suspende la administración, y quiero mostrarles qué dice hoy la evidencia y cómo la debemos interpretar y aterrizar a nuestro país. Gran cantidad de personas que, bueno, están continuando la administración. Miren, antes la Academia Americana de Pediatría y aún su postura 2023 dice que el riesgo es extremadamente bajo. Sin embargo, el Centro Asesor de Vacunación de los Estados Unidos y la evidencia hoy demuestra que en anticuerpos monoclonales, independientemente de la infección previa documentada, debería continuarse la administración. Pilas, muy importante, y eso lo debo yo extender a los de corta o larga duración. La reinfección ya no es del menos del 0.5, puede ser tan alta como el 15%, y esto es medido en países con pico respiratorio claro como los Estados Unidos. ¿Qué pasaría en nuestro país, donde los picos cambian por mes o por semanas? Probablemente el riesgo de reinfección sea mayor. Recuerden que hay dos linajes del sincitial. Y el factor de riesgo, cuando miran quiénes se reinfectan en la misma temporada por virus sincitial, el factor de riesgo es no haber recibido dosis completas de palivizumab. Entonces, un mensaje a que, a pesar de que haya infección de brecha, continuemos la administración, porque las reinfecciones siguen. Diferentes linajes cocirculan. Hay evasión inmune, por eso no es una inmunidad de por vida. Y no olvidar que hay genotipos diferentes de sincitial A y del B, y por eso hoy, paciente que se infecta igual, debo continuar su plan de acceso y ese derecho que hoy tienen en el país garantizado de completar sus 5 dosis. Las recomendaciones se aterrizan a nuestro país, y si hablamos de circulación y riesgo social, comorbilidades y morbimortalidad, veámonos a países donde esto ocurre. Miren Arabia, y acá lo tienen muy muy claro. A pesar de infección de brecha, continuamos y completamos las 5 dosis de palivizumab. Y miren Taiwán, ellos hicieron un análisis muy, muy exhaustivo y dijeron, venga, nosotros nos circula todo el año, no nos sirve vacunar por temporada, ergo, Colombia es igual. Y a pesar de tener infecciones de brecha, la recomendación sigue completar palivizumab, porque como nos circula todo el año, el riesgo de reinfección está latente para personas que ya tienen factores de riesgo y que ya vimos cómo van a sufrir secuelas a largo plazo. Y la pregunta 4 y final, para culminar estos 10 minutos que nos quedan, Fernando, por favor. ¿Qué pasa si no lo capturé en la unidad de recién nacidos? ¿Qué pasa si lo capturo a los 6 meses? Que sé que les ha tocado. ¿Qué pasa si les llegó a la urgencia? ¿Qué pasa si les llegó en la hospitalización, en la consulta, y tienen fibrosis quística, problemas de las defensas, cardiopatías previamente no descritas? Ya están haciendo el ejercicio de la recomendación. Espero que hoy les quede muy claro que el consenso les da esa herramienta científica muy poderosa para que lo puedan justificar y prevengamos complicaciones en estos pacientes indudablemente
un gran porcentaje ya lo está haciendo. Hay algunos todavía que no lo tenían claro y todavía lo remiten a su especialidad, y el tiempo en infección respiratoria sí que se cuentan vidas. Gracias, Fernando. No tenemos más preguntas, pero el último mensaje, catch up y siempre catch up. Catch up es igual que el catch up de vacunas, al que se me escapó, a ese se lo debo poner. Y no es tarea del infectólogo, es tarea del pediatra de consulta, de urgencias o de hospitalización. No nos tiremos la pelota. Es importante, las responsabilidades de todos. Indicar el biológico monoclonal para la inmunoprevención es hoy, hoy. Y por muchos meses seguramente todavía en esta población de riesgo, la única estrategia complementaria disponible para protegerlo en cualquier momento, con infección previa conocida o no, y en cualquier momento del año. Que nos lleguen a nosotros ya es muchas veces demasiado tarde. Ustedes son los actores que hacen la magia en inmunoprevención, son la ruta primaria, el que activa, el que lo encuentra, el que se da cuenta quién se escapó de una recomendación no dada y que va a proteger para que tenga y evite las secuelas toda la vida. Mírenlo en la práctica. 25 de febrero el nacimiento. Lo vi hace 2 semanas. Llegó con 4 meses. Diagnóstico de cardiopatía a los 2. Miren su cardiopapaya. Y nunca le indicaron palivizumab ni vacunas complementarias. Y llegó por una infección por sincitial. Esto es una infección grave por sincitial. Pero no por eso dijimos, perfecto, tiene su infección por BRS, alto riesgo porque hay deterioro al día quinto, sospechamos una neumonía superimpuesta, decidimos mantener antibióticos esperando hemocultivos, pero miren la recomendación. Tiene cardiopatía de alto flujo, requiere palivizumab al egreso y requiere ajuste de vacunación en esquema 3+1 de neumococo y complementarias de meningo. Todo eso debe quedar capturado de la hospitalización, no esperar a la consulta. Y pacientes como estos hoy llenan nuestras salas de urgencia y probablemente con la cardiopatía hoy llenen nuestros consultorios o nuestra hospitalización. Sí que me detengo en estas frases del consenso adicionales donde les muestran que palivizumab hoy tiene recomendación de expertos en pacientes con errores innatos de la inmunidad hasta los 24 meses, en pacientes con Down, cardiopatía o neumopatía y en pacientes con fibrosis quística hasta los 24 meses, esas 5 dosis de derecho que hoy les garantiza el Estado. Creamos en nuestra sociedad. Creer en la inmunización es inmunizarnos nosotros, influenza y COVID, nosotros, porque creemos en ellas, a nuestras familias y a nuestros pacientes cuando tenemos que hacer uso de estas herramientas como este biológico que cambia la historia de la enfermedad. Destruimos barreras de acceso, hay una ruta garantizada, pero la ruta depende de que usted la active. Cuando usted la activa, cuando usted encuentra al paciente candidato y usted sabe que lo está protegiendo, todo lo demás ocurre porque es un derecho garantizado hoy en nuestro país. Es crítico proteger para influenza COVID sincitial. Indudablemente la pregunta a nuestro webinar es que no nos da espera. Y por favor, si pudieran descargar calendarios vacunales, consulten los menores de 5 años, adolescentes, adultos, recomiéndenlos con padres e instituciones educativas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta experiencia y quedo con ustedes estos 5 minutos que restan para datos de preguntas que tengan que podamos responder ese día a día a veces que tenemos de dificultades. Doctor, ahí ya tenemos preguntas, revise por favor. Perdón. Dice, buenas noches, saludos desde Cúcuta, un paciente que logra iniciar tratamiento. Si se demora en aplicar las dosis, ¿se debería suspender o se debe cumplir las 5 dosis a pesar de que haya de los más de... Entiendo, doctor Carlos, perdón, que se escapó, digamos, no fue periódico un mes y no logró el siguiente mes, no importa, completa las dosis, ese paciente sigue estando en riesgo y llevarlo a niveles adecuados de concentración, si bien se pierden, si no tienen esa continuidad de 30 días calendario, no llegan a cero y todavía les sigue siendo benéfico evitar la infección y es un derecho que ellos tienen garantizado. La idea es asegurar que reciban y se cumpla ese derecho. ¿Qué porcentaje de niños de Colombia menores de 5 años están vacunados con COVID-19? Hoy, coberturas están por debajo del 10% con la nueva cepa JN1, doctor, y de hecho, doctor Camilo, no tenemos ni siquiera en este momento disponible para niños a pesar de que la recomendación está.
está solo para gestantes y con mucha dificultad encontrarla, lamentablemente. Sin embargo, el hecho de que no tengamos la herramienta no significa ser conscientes de recomendarla. Cada consulta es importante hacer hincapié, esos 5 minutos de, no importa cuando llegue, quédate pendiente, ojalá averigües esa vacuna. 7 cada 10 veces. Un padre acepta la vacunación, la inmunización, le da continuidad al plan porque ustedes lo recomiendan. Eso nunca lo deben olvidar. ¿En qué escenario ambulatorio considera que se solicita una prueba de FILMARRA en un niño escolarizado que tiene infecciones respiratorias a repetición? Mira, esto es un bemol muy grande. Yo creo que el acceso a diagnóstico es una garantía de derechos que todos tenemos. Entonces yo se lo indicaría para saber qué tiene. El problema es el costo y quién lo va a pagar, ¿cierto? Entonces esto se ha vuelto un tema de recursos. Quien no tenga recursos lo está pagando. Indudablemente tengo papás que me dicen en pacientes, sobre todo con recurrencia, doctor, yo quiero saber qué es, porque es que usualmente me llegan con 5 o 6 eventos de antibiótico, hospitalización con antibiótico. Entonces ya ellos a veces ni me preguntan, ya estoy acá en la clínica San José haciéndome el examen. Pero en pacientes con factores de riesgo, con comorbilidades, yo intentaría el ejercicio por EPS o por prepagada de solicitar la autorización. Cada vez más los costos bajan y en la medida que los costos bajen, se va a volver un derecho para todos. Hoy hay pruebas moleculares de PCR que cuestan lo mismo que la inmunocromatográfica, es decir, lo mismo. 86.000 pesos, por muchos 150.000. 150.000 pesos me dice usted que me va a costar que me diga que tengo sincitial o influenza y evitarme la moxidal dúo, el claricid, el cefuroxime, el sinar, la placa, la TAC, la reconsulta. Dios mío, vale toda la pena del planeta. Y aparte capturarlo para poderle decir, venga, lo debo seguir porque tuvo un sincitial. En la clínica donde trabajo tuvimos el mismo caso de COVID-19 en un paciente de 4 meses que ingresó anteriormente por sincitial y la hermana por tosferina. No, qué drama y qué tristeza tan absoluta, ¿cierto? Porque esto significa que la mamá nunca recibió ni tosferina, ni sincitial, ni COVID-19, perdón, en el embarazo, ni tampoco pues tuvo acceso el bebé si no tenía factores de riesgo a este anticuerpo monoclonal y pues en ausencia de otros escenarios le tocaban todas las loterías. Qué tristeza, como ese niño muchos es nuestra práctica diaria. ¿Existe alguna vacuna comercial en Colombia para COVID a partir de los 6 meses? Colombia aún no ha liberado el ASUE. Tenemos indicación para todos los niños sin ninguna dosis o personas con factores de riesgo, incluyendo niños, la continuidad de la actualización, pero no está por libre comercio en este momento. Si una gestante previamente tenía vacunación contra COVID 4 dosis hace más de 2 años, ¿requiere nueva dosis de refuerzo? Sí. Embarazo nuevo, COVID, influenza, pertusis, nuevas. Y cuando tengamos sincitial, nuevas. Porque buscamos proteger a la materna en ese momento de la gestación con influenza y COVID y ese paso transplacentario de anticuerpos a través de leche materna o placenta para proteger al bebé. Hay padres que dicen no vacunar a sus hijos porque han tenido la infección por COVID. ¿Se debe recomendar igual vacunar así no tenga factores de riesgo? Sí. Si nunca ha recibido vacuna, sí hay que hacer priming. La spike protein o la espiga es muy conservada antigénicamente, entonces se va muy bien el sistema inmune a pesar de que haya evasión inmune y variaciones y recordarle al sistema inmune más o menos cómo es una forma conservada de la espiga es garantizar que ante eventos futuros de recurrencia y las reinfecciones que se esperan en COVID en personas sin factores de riesgo, pues sea mucho menos grave y tenga indudablemente el impacto que tiene la vacuna en long COVID y en riesgo de SIMSTAC. Disminuye 16 veces el riesgo de MISC y disminuye un gran porcentaje cercano a más del 40-50% esos riesgos de secuelas de long COVID en población pediátrica. Entonces sí, indiscutiblemente tuviste la enfermedad, esperas un tiempo prudencial, la recomendación son 3 meses en COVID, 14 días en influenza para vacunar por primera vez y si no hay factores de riesgo hoy no hay recomendación de continuar la administración. Saludos Pipe, 2 preguntas. ¿En qué escenario es necesaria la revacunación? ¿Para qué condición? En COVID sería necesario en comorbilidad, enfermedad pulmonar, cardiopatías, obesidad, que es un factor de riesgo independiente y lo vive la población pediátrica, inmunodeficiencias, cualquiera que sea, es decir, enfermedad autoinmune, biológicos, esteroides, nefrópatas, diabetes mellitus,
por ejemplo, tipo 1 en niños. Si un paciente no se aplica las dosis de manera secuencial, ¿cuándo se hace necesario reiniciar esquema? Ojo, palivizumab no reinicia esquema, tú simplemente garantizas el derecho de las 5 dosis. No las vamos a obviar, las tenemos que garantizar todas en sus momentos ideales, siempre es que sean consecutivas, porque el mayor pico de sincitial está entre los 3 y los 5 meses, y es donde más duro les da, pero no por ende va a dejar de beneficiarse si todavía tiene acceso a este anticuerpo monoclonal en meses posteriores si no se ha infectado o incluso con infección previa por sincitial. Es garantizar que ese derecho que tienen se cumpla y se les dé. Uno quisiera todo el primer año, pero evidentemente el impacto económico no está, entonces no está de más que a los 9 meses, 10 meses caigan las siguientes dosis, logran niveles entre el tercer y quinto día, así que tú no te preocupas, digamos, de qué hago si no traía las previas, se perdió esta dosis, no le sigue sirviendo ese siguiente mes. Buenas noches. En un paciente que ha sido tratado de forma recurrente con prednisona por infecciones respiratorias, ¿cuánto tiempo debe esperar para vacunarse? Doctora, ninguno. Hoy lo puede vacunar. De hecho, es un equivalente a inmunosupresión. Recuerden que más de 2 semanas de dosis acumulada de prednisona o eventos recurrentes en el tiempo, aunque prednisona no es de un depósito prolongado como si es la dexa o la betametasona, es un equivalente a inmunosupresión y el inmunosuprimido no aguanta tiempos. O sea, yo tengo un nefrótico corticosensible que está con prednisolona, hoy me deben vacunar con COVID, con influenza, que aparte son gratuitas por mi comorbilidad, y si es un nefrótico neonatal, que son eventuales, pues, incluso con anticuerpo palivizumab y el resto de vacunas, no se retrasan por el esteroide, al contrario, es una indicación de urgencia para administrar cualquier biológico con mayor rapidez, excepto vacunas vivas atenuadas. O sea, que sí no le pondría sarampión, rubéola, paperas, varicela, dengue, hasta que la dosis del esteroide haya concluido o disminuido. ¿A qué edad se recomienda la administración de la vacunación contra COVID? Cualquier momento de la gestación, igual que influenza. Ya no es semana 14, cualquier momento de la gestación. Si un paciente no recibió la serie primaria de influenza, solo una dosis a los 6 meses y no tuvo la dosis de refuerzo a los 7, o sea, no quedó cebado, y retorna a los 12 meses para su segunda dosis, ¿se considera valer la vacunación? Sí, si le garantizan la del siguiente mes. Es decir, si a mi niño le pusieron una a los 6, la siguiente PAI no tuvo, la mamá se descuidó, no hubo una siguiente a las 4 semanas, y vuelva a los 12 meses, le pondría la de los 12 y al mes la siguiente. Es decir, le daría 2 dosis para que quede completa y adecuadamente cebado el sistema inmune. Eso se llama priming y solo aplica en menores de 8 años. A partir de los 8 años en adelante es una única dosis. Después de que yo ya hice el priming correcto, a los 6 meses, al año, a los 2 años, si nunca había recibido influenza, ya después sí es solo una anual entre abril y mayo de cada año para nuestro hemisferio. Pero en ese caso, doctora Diana, sí, a los 12 se la pondría y al mes siguiente la siguiente. Creo que fueron todas. Quedé demasiado contento de muchas de las respuestas. Saber que palivizumab se le administra a todos los menores de 35 semanas que están haciendo catch-up cuando los identifican en consulta externa por cardiopatía, por diabetes, por fibrosis quística, por errores innatos de la inmunidad. Venga, qué lujo en serio estar de colega con ustedes, porque sí estamos cambiando la historia de la enfermedad. Qué bueno que este consenso sea una realidad tácita en nuestra mente, pero totalmente implícita y práctica, nuestra práctica diaria y la tengamos tan metida. Recuerden que aparte hay una ruta para pacientes, esos pacientes que no tienen posibilidad de perseguir la EPS y que les vilipendean ese derecho, se puede hacer, se puede garantizar. Hoy somos actores del cambio. La verdad, ustedes lo ven, o sea, los que están en Bogotá, en el resto del país, el sincitial es demasiado agresivo. Muchísimas gracias porque si hacemos país desde ese pequeño cambio de poder decir, usted se merece este medicamento para su hijo y se pueda garantizar. Si a la gestante la vacunaron contra COVID en pandemia, ¿es necesario volverse a vacunar para proteger al bebé? Si ya no está gestando, no. Si está nuevamente embarazada, sí. Y si el bebé tiene más de 6 meses, también debería el bebé vacunarse por primera vez, 2 dosis si no hay factores de riesgo antes de los 5 añitos. Y contra COVID en cualquier momento de la gestación, ya lo habíamos visto. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Fernando, si hay alguna otra pregunta.
Me encantó realmente estar disponibles para ustedes. Los infectólogos tenemos puertas abiertas en el chat. Les estoy dejando mi número celular, dudas, preguntas de cualquier biológico, vacunación, no perdamos oportunidades. Recuerden, esto es inmunización desde el anticuerpo monoclonal o biológico hasta la vacuna. Cada duda que tengan es preferible siempre alzar la manito y decir, ¿será que sí puede? ¿Será que sí debe? Porque el problema es cuando se nos escapan y terminan padeciendo la enfermedad. Muchísimas gracias por este espacio y espero nos veamos en una siguiente oportunidad.